Hola, hola, hola. Pero muy buenas tardes, estimados colegas, amigos, contadores, gerentes, administradores, dueños de negocio y distinguidísimo público en general. Soy Jorge Luis Ron de Contadores Coca y como siempre es un privilegio poder tener esa grata oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Esperando se encuentren bien usted y cada uno de sus seres queridos, ya en sus hogares. Ya estamos próximos a empezar ya nuestra jornada de trabajo, ya mañana, día lunes. Lo vamos a hacer con todas las ganas del mundo, como siempre, como contadores nos hemos distinguido en aportar a la economía y a la sostenibilidad de nuestro país que tanto lo necesita. Me confirman, por favor, en el chat, en el Facebook Live, si es que me están escuchando en este preciso instante, porque es muy importante que ustedes me puedan escuchar con total claridad, porque estaremos abordando un tema muy interesante, como siempre lo hemos abordado. El tema de este live es acerca de la tarifa del impuesto a la renta. Estaremos abordando desde dos ámbitos, el impuesto a la renta para las personas naturales y así como también para las sociedades. Estaremos analizando a profundidad dos artículos específicamente, el artículo 36 y el 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Y al leer ya el artículo 37, nos vamos a encontrar con un parafraseo de la ley mismo que en primera instancia incluso pueden hasta marearnos un poco, pero tranquilo, hemos elaborado una plantilla como para que usted pueda al final del día, cuando usted haga ya su cierre fiscal del ejercicio del 2020, usted tendrá que calcular en base, una base imponible, en base a eso, su tarifa efectiva del impuesto a la renta. Por eso es de vital importancia que usted en este live le ponga muchísima atención, porque no solamente es que usted haga una conciliación tributaria, el artículo 46 o el artículo 47 del reglamento, y pueda obtener usted su base imponible, pero de allí usted le va a tocar aplicar la tarifa efectiva del impuesto a la renta. Entonces, eso es lo que prácticamente estaremos abordando en estos 40, 45 minutos, no sé aproximadamente lo que nos demoremos, pero la idea es que esto quede muy claro para cada uno de ustedes. Entonces voy a ver en el Facebook si me están escuchando con total claridad, porque es de vital importancia para que ustedes puedan escucharme sin ninguna novedad. Audio y video ok, nos dice Henry Suárez, perfecto, muy bien. Recuerden, no estoy con los lentes, tengo aquí una operación quirúrgica en la nariz por problemas funcionales, pero ahí estamos, el cariño, el sentimiento, el amor a cada uno de ustedes, la comunidad contable es grande y
Y ya he estado 2 semanas prácticamente sin hacer un live y ya he tenido esa gana de poder compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, bien, me dicen que sí, sí se está escuchando, todo con total tranquilidad, con el audio y el video, ok, me menciona Zoila Isabel Yunga. Muy bien, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sus buenos deseos, el sentimiento es mutuo como siempre. Por favor, dele compartir para que más colegas también se puedan beneficiar de este conocimiento, que si usted ya lo sabe, perfecto, le felicito. Si usted no lo sabe, también le felicito porque se está dando este espacio de tiempo para que usted pueda profundizar en el aprendizaje. ¿Hecho? Entonces voy a compartir con ustedes pantalla, el ejercicio de Excel, directamente vamos ya a la práctica y permítame compartir pantalla con ustedes al ejercicio de Excel. Si ustedes gustan, les puedo hacer llegar esta plantilla, porque es una plantilla bien chévere que yo le he elaborado, como para que a ustedes se les facilite en su trabajo de calcular la tarifa efectiva del impuesto a la renta. Vamos a empezar de lo más básico hasta lo más complejo. Mira, aquí tengo ejercicios súper chéveres, bien desarrollados con tablas, con enlaces, con flechas, y que si pronto yo no me doy a entender con una base teórica, con una base conceptual, si es que de pronto no se entiende con la base numérica, pues aquí con la base gráfica, con dibujo, con imágenes, con flechas, pero la idea es como sea, usted me va a entender. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre con la tarifa del impuesto a la renta en Ecuador? Tenemos de manera general, para las personas naturales y sucesiones indivisas, así como también para las sociedades. Estas son las dos tarifas más conocidas del impuesto a la renta. Tenemos allí otros puntos, otros lineamientos, otras casuísticas muy especiales de tarifa de impuesto a la renta, como por ejemplo el IRU agropecuario, que salió con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, también una tarifa de impuesto a la renta única para el régimen de microempresas. Entonces, pero específicamente, eso ya lo hemos abordado en otros live, usted puede revisar en nuestra fanpage Contadores Coca para que pueda profundizar en aquello. Pero específicamente estaremos abordando de la tarifa de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas que están en el régimen general. Y para las sociedades que también están en el régimen general. Entonces el tema de este live es tarifa del impuesto a la renta bajo el régimen general. Estaremos analizando el artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno y ya junto con su resolución que salió el día miércoles 23 de diciembre del 2020, si ya ahora es 2021, el 23 de diciembre del 2020 bajo la resolución NAC 20 número 77, trajo consigo la tarifa de impuesto a la renta para personas naturales y para el impuesto a la herencia, legados y donaciones. Pero estaremos abordando impuesto a la renta, personas naturales y sucesiones indivisas. ¿Cómo se llegó a este gran cambio que sucede todos los años? Este cuadrito que usted ve aquí. Esta es la tarifa del impuesto a la renta para el ejercicio fiscal en cambio 2021. ¿Cómo se llegó aquí a estos cálculos? ¿Le gustaría aprender aquello para que usted no solamente dependa de una resolución, sino que usted ya llega los primeros días de diciembre, usted tranquilamente, bajo su propio cálculo, bajo su propia tabla en Excel, usted ya puede adelantarse incluso hasta la resolución? Claro, esta es la fuente oficial, pero es importante saber cómo llega la administración tributaria a estos indicadores que están aquí. ¿Le gustaría aprender? ¿Le gustaría revisar el análisis matemático que hay detrás de esto para poder llegar y al análisis matemático y económico? ¿Cuál indicador económico se utiliza para poder llegar a esta tabla de impuesto a la renta para personas naturales del ejercicio fiscal 2021? Bueno, ya teníamos la del 2020. ¿Le gustaría a usted analizar? ¿Me puede mencionar usted allí en el Facebook, en el chat que ustedes tienen para hacerlo un poquito más ameno, ¿verdad? Para no hacerlo tanto un monólogo. Yo sé que ahorita tengo el micrófono, todavía no hay esa tecnología para hacerlo por Facebook Live, poderlos escuchar a ustedes. Pero bien, pero usted tiene ahí el chat, pueden utilizarlo, por favor. Voy a revisar los mensajes en este preciso instante para proceder a ver si hay alguna sugerencia o comentario, ¿eh? Sí, está muy claro, si se escucha, perfecto, perfecto. Quiero ver si es que le gustaría analizar usted aquello. Déjeme revisar el chat, ¿ah? Sí, sí, por favor, explica. Muy bien, claro. Todo contador necesita conocer aquello. Sí, necesitamos conocer aquello.
Entonces, para que usted pueda llegar a esta tablita que está aquí, lo que usted puede ver bajo la resolución NAP número 77, usted tiene que tomar un año base. Un año base. Y el año base para nosotros va a ser el ejercicio fiscal 2020, el año anterior. Para que usted pueda llegar a esta tablita del 2021, usted tiene que tomar como año base el ejercicio fiscal anterior, que es la tabla del 2020. Entonces me voy aquí a la tablita del 2020. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí está mi tablita del 2020. La pregunta es, ¿cómo de aquí llego yo acá? ¿Cómo llegó la Administración Tributaria del Ejercicio Fiscal 2020, impuesto a la renta natural, artículo 36 de la Ley del Régimen Tributario Interno, bajo esta resolución NAC número 77 del 23 de diciembre, día miércoles del 2020, a esta tabla que está aquí, tabla de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones indivisas? Bueno, es un cálculo bien chévere que yo le menciono. Déjeme hacerlo un poquito más pequeñito para que se pueda visualizar mejor. Que lo menciona el artículo 76 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y esta resolución NAP número 77 en el artículo número 1 nos habla acerca de la tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas. A. Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la base imponible las tarifas contenidas en las tablas, en la siguiente tabla de ingresos. Los rangos de la tabla precedente serán actualizados con, ahí viene la parte del cálculo que yo le mencionaba, los rangos de la tabla precedentes, esta parte que estará aquí, serán actualizados conforme a la variación anual del índice de precios al consumidor, que es el IPC, del área urbana dictado por el INEC al 30 de noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año siguiente. Entonces, aquí ya tenemos un indicador para la cual nos servirá para partir desde el ejercicio fiscal 2020, esta tablita, y llegar a la tabla del 2021. ¿Cuál es este indicador? El IPC, el índice de precios al consumidor del área urbana, pero el indicador que nosotros vayamos a tomar, miren, por ejemplo, esto lo he sacado como fuente oficial de la página del INEC. Lo que nos menciona, aquí está el índice de precios al consumidor, pero hay varios indicadores, pero aquí nos da la respuesta, la clave nos dice que usted tiene que tomar el indicador con fecha el 30 de noviembre de cada año. Ese es el indicador que usted tiene que tomar, al 30 de noviembre de cada año. ¿Qué es este índice de precios al consumidor? Déjame hacerlo un poquito más pequeñito. Allí sí. El índice de precios al consumidor es un indicador mensual, nacional y para 9 ciudades. ¿Cuáles son estas 9 ciudades en las cuales se basa este índice de precios al consumidor? No es un indicador, es un indicador macroeconómico, no es micro, es un indicador macroeconómico. Y los indicadores macroeconómicos, ¿cómo funciona? Para saber su variación, toman un año base y en base a ese año base hacen la comparación. En este caso, nosotros vamos a coger el del mes de noviembre, que será comparado con el año base de noviembre. ¿De qué año? Del año 2014. Aquí está. Este es el año base que tiene como fuente oficial, aquí le mencionaba, de la página del INEC. Ese fue el año base de noviembre del 2014 hasta el noviembre del 2020. Mire cómo hay esa variación de un año a otro año, 2019, noviembre, a noviembre del 2020, hubo una deflación, no una inflación, una deflación, donde los precios de la canasta básica familiar disminuyeron en forma global, en promedio, en 1%, específicamente en el 0.91%, como es el cuadrito que ustedes lo van a poder ver aquí, pintado en amarillo. Y para llegar a este cálculo, que se toma como base, bueno, las 9 ciudades principales: Guayaquil, Esmeralda, Machala, Manta, Santo Domingo, Quito, Loja, Cuenca, Ambato. Aquí no está Galápagos, la región insular no está. Para ellos es otro indicador que es muy parecido, funciona el mismo cálculo, pero ellos tienen otro tipo de canasta básica familiar por el tipo de los precios que se manejan allá en la región insular. Entonces, partiendo de este indicador del IPC, pero de acá del continente, no de la región insular, sino aquí del continente, se obtiene que ha habido una deflación, una variación de la baja de los precios del 0.91%. ¿Cómo hacemos aquello? Bueno, partimos nosotros de la base, que es el 100%, como nos menciona acá el mismo cálculo. Parta usted de la base del 100%. Réstele esa variación porcentual del 0.91%, y eso nos hace que tengamos una variación ya neta del 99.09%. Es decir, los precios han disminuido en promedio en 1%. La canasta básica familiar es menos costosa.
Bueno, eso es lo que nos dice el indicador, ¿verdad? Ahora sí, de esta parte que está aquí del año 2020, pónganme atención, porque ya les expliqué un poquito lo que es esta variación. Miren lo que nos menciona aquí. ¿Cómo llegamos a la tablita del 2021? A la tablita del 2021. Y es fácil. Miren lo que voy a hacer en este caso. Yo voy a tomar la fracción básica, que es 11.315 para el ejercicio fiscal 2020. Le voy a multiplicar por la variación neta, 99.09%. Y esto me da el resultado 11.212. Los mismos voy a hacer nuevamente. Los 14.416 de la tablita del impuesto a la renta de personas naturales 2020, le multiplico por esta variación ya neta, el 99.09%, y mira lo que me sale ya, 14.285. Y lo mismo voy a hacer para cada uno, pero lo voy aquí a fijar con el F4, fijo esta fórmula, y listo, y arrastro, nada más. Lo que voy a hacer es arrastrar. Voy a comparar con la tablita que está acá. Y miren, me salen allí, idénticos. 11.212, 14.285 y el último 114.288. Perfecto, es idéntico el cálculo. De esa manera, ustedes también van a calcular esta partecita que está aquí, la fracción básica, el impuesto de la fracción básica grabada. Multiplica también por la variación porcentual, aquí ya está, yo ya lo he multiplicado. Y este porcentaje del excedente, eso sí lo pasa. Eso sí ya son porcentajes que ya es por ley, nos menciona desde el 0 hasta el 35%. Eso no hay cómo toparlo. Eso sí no va a cambiar con el IPC, con este indicador macroeconómico, el índice de precios al consumidor. Lo que va a cambiar es con el IPC es todo esto que está aquí. Entonces, de esa forma, usted ya llega el 30 de noviembre del 2000, sea en el año que nos encontremos, en este caso ya para el otro año, 2021, para que usted pueda calcular la tarifa de impuesto a la renta, la tabla del impuesto a la renta para el 2022. Tranquilamente usted entra a la página del INEC, se descarga este indicador, esperemos que siga esta tendencia a la baja, que haya una deflación. Si es que hay una inflación, bueno, el precio se irá a la alta y ya no será para el siguiente año por los 11.212, sino 11.300, 11.400, esperemos, ¿verdad? Cómo se mueva en este año la economía del país. Entonces, de esta forma, querido amigo, usted ya calcula, usted, matemáticamente, bajo un indicador macroeconómico, el IPC, con este indicador se mueven muchas cosas. Se toman muchas decisiones en base a este indicador. Y en base al ámbito tributario, obviamente que también. Entonces, por eso es importante, aunque no somos economistas como tal, pero sí hay que entender de una forma clara y entendible y práctica y sencilla a la vez ciertos indicadores que tienen su influencia directa hacia el ámbito tributario. Entonces, ya de esta forma hemos revisado cómo usted, por sus propios méritos, por su propio ejercicio allí con la tarifa del impuesto a la renta, usted puede llegar de aquí hasta la tarifa de impuesto a la renta, a esta tablita que está aquí, del 2021. Y mire, esta parte aquí está formulada de tal forma que usted ingresa solamente su base imponible y le calcula automáticamente cuál es su impuesto a la renta para personas naturales para el ejercicio fiscal 2020 o para el 2021. Miren, yo ingreso aquí nomás $40.000 y ya calculo automáticamente. Este está hecho con una fórmula de buscar en Excel, algo muy sencillo, pero si usted desea, se lo puedo compartir porque así nos va a ayudar a ahorrarnos un poquito de tiempo como para hacer una correcta proyección del impuesto a la renta de este ejercicio fiscal 2021 o para pagar correctamente el impuesto a la renta hacia a una base imponible atada, porque podemos llegar a una base imponible correctamente, pero de ahí partirás con su tarifa del impuesto a la renta. En este caso, para personas naturales va desde el 0 hasta el 35%. Allí no hay mayor ciencia, pero es algo bien chévere que es necesario conocer. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya vamos a ir subiéndole el ritmo a esto que está aquí, la complejidad también. Como les mencionaba al principio, partiremos de lo más básico hasta lo más complejo. Así que, amigo, contador, contadora, dele compartir allí, mueve este dedito que está aquí, dele compartir allí en su celular o en su tablet, en su medio electrónico, en su dispositivo, en su computador, su portátil, etcétera, pero dele compartir para que más colegas se puedan beneficiar de este conocimiento, ¿verdad? Como contadores siempre nos gusta compartir. Yo creo que está ese mal llamado celo profesional, porque ese celo profesional lo único que incentiva al egoísmo. Pero el contador no es así. Y si es que de pronto hay uno o dos en la manada, que siempre va a haber alguien así, pero que eso no nos distinga como tal, ¿verdad? Que nos distinga que siempre somos generosos en compartir conocimiento. Entonces, en el artículo 36, ya continuando con la otra parte, ya en la parte B, porque ya habíamos analizado la parte A, esta es la parte A.
con la resolución NAC número 77. En la parte B nos menciona que los ingresos de personas naturales no residentes, ese es el tema, ingresos de personas naturales ahora no residentes. Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el país por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador satisfarán la tarifa única prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido. Entonces, si usted está pagándole a una persona natural que es no residente en Ecuador, la pregunta es, ¿qué tarifa del impuesto a la renta usted tendrá que retenerle a esa persona? Pueden ahí ustedes interactuar en el chat del Facebook. ¿Cuál es esa tarifa que hay que retenerle a esta persona? Vamos a esperar unos segunditos y sin duda alguna es el 25%. ¿Por qué? Porque aquí nos menciona la tarifa única prevista para sociedades. Entonces, cuando un inversionista o algún empresario nos mencione cuál es la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, usted tiene que mencionarle, aquí hay una tarifa única para el impuesto a la renta para sociedades. ¿Cuál es esa tarifa única? Es el 25%. Que de allí pueda subir o que de allí pueda bajar, bueno, por alguna excepción, beneficio tributario, etcétera, pero la tarifa general para las sociedades es el 25%. Y ese 25% está atado al literal B, para personas naturales no residentes. Ya que si es una persona natural residente, pagará renta en base a este porcentaje que va desde el 0 hasta el 35%. Esto está atado con los principios de equidad tributaria, generalidad y progresividad tributaria, en base al artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario, el artículo 5. En fin, allí están los principios tributarios. En base a esta equidad y progresividad, que mientras más usted vaya ganando, más impuestos tendrá que pagar. Por eso que es una tarifa progresiva para personas naturales residentes. Pero si fuese una persona natural no residente, usted tendrá que retener la tarifa única prevista para sociedades, que es el 25%. Ahora, se presentan 3 escenarios para personas naturales no residentes. Vamos a ir aumentándole la complejidad. Se presentan 3 escenarios para personas naturales no residentes. ¿Cuáles son estos 3 escenarios? En primera instancia, usted tiene que tener clarísimo qué es una persona natural. En el Código del Comercio, perdón, en el Código Civil, en el artículo 41, déjame ver si lo tengo aquí a la mano, en el Código Civil. Sí, por aquí lo tengo en mi librito. Sí, aquí menciona, en el artículo 41, el Código Civil nos menciona que es una persona natural. Son personas, todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición, divídense en ecuatorianos y extranjeros. Entonces, una persona natural es alguien de la especie humana, en otra palabra, no es un extraterrestre, por si acaso, es la persona física, la persona de carne y hueso, esa persona de la especie humana, indistintamente sea su edad, sexo o condición. Divídense entre ecuatorianos y extranjeros. Esa es la persona natural. Y que ya de una vez, refiriéndonos aquí para no utilizar nuevamente este librito, el artículo 564, déjenme ver si lo tengo por aquí, el artículo 564, que nos menciona acerca de la persona jurídica, en cambio. ¿Qué es la persona jurídica? Regálenme unos segunditos, ya me ubico. Ya llego, ténganme paciencia, ya llego, ya, llegué. El artículo 564 se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser presentada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de 2 especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Perfecto. Entonces ahí tenemos la definición de la persona natural y de la persona jurídica. Persona natural es la persona de la especie humana, la persona física de carne y hueso, y la persona jurídica es la persona ficticia, igual capaz de contraer derechos y obligaciones. Entonces, pero aquí en el artículo 36, el literal B nos dice persona natural, ya, alguien de la especie humana, no residente, porque si fuese residente aquí en Ecuador yo aplico esta tablita progresiva. Pero en este caso es no residente. Entonces, asumo otra pregunta. ¿Qué es una persona natural? Ya lo tenemos claro. Pero ahora, ¿qué significa la palabra residencia? Residencia. Allí usted tendrá que leer, por favor, tome nota allí, ¿ya? Lea, por favor, el artículo 7.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno y el artículo 4 del reglamento. Entonces, en estos artículos, como tal, nos menciona específicamente lo que le habla acerca de las personas naturales residentes. Y si ustedes encajan en eso, entonces residente. Si no está dentro de estos parámetros, entonces usted es no residente
y tendrá que aplicar la tarifa general de impuesto a la renta para sociedades. Pero allí, específicamente en estos artículos, el artículo 4.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno y el artículo 7 del reglamento, así es, se lo dije al revés, pero es de esta manera, artículo 4 de la ley, artículo 7 del reglamento, donde no menciona que una persona natural residente aquí en Ecuador tiene que cumplir una de estas 4 condiciones. Así es, una de estas 4 condiciones. ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Con tal que usted cumpla una, ya es una persona natural residente. El primer punto es la residencia clásica. Cuando usted tenga más de 183 días o más en territorio ecuatoriano, ya es usted una persona residente en Ecuador. Entonces es la residencia clásica, el primer punto. El segundo punto, el artículo no menciona, usted se considera también residente ecuatoriano cuando tenga más de 183 días o más continuos o no en 12 meses en 2 periodos fiscales. Por ejemplo, desde junio del 2019 hasta el 31 de mayo del 2020, ahí tiene usted 12 meses en 12 ejercicios fiscales divididos. Si usted, sumándole esos 12 meses que está en 2 ejercicios fiscales, suma 183 días o más, usted es una persona residente fiscal en Ecuador y me paga renta aquí en Ecuador. Perfecto, ese es el segundo punto. El tercer punto es acerca de sus ingresos, su mayor fuente de ingresos, su volumen de activos, en dónde se radica. Si se radica aquí en Ecuador, a nivel de ingresos, usted puede ser residente en otra parte, pero si su mayor volumen de activos y de ingresos se encuentra aquí en Ecuador, usted tiene que dejar la renta aquí en Ecuador. Y el cuarto punto, si usted no cumple el primero, el segundo, el tercero, cumplirá el cuarto. Bueno, nos menciona, cuando usted no pueda justificar ninguna residencia fiscal en ningún país, usted tendrá que aplicar el punto número 4. ¿Dónde están sus vínculos familiares más estrechos? Hijo, esposa, ¿dónde se encuentran ellos? Si se encuentra aquí en Ecuador, entonces usted me paga renta aquí, usted es residente fiscal en Ecuador. Entonces, si usted cumple uno de esos 4 puntos, es considerado persona natural residente fiscal en Ecuador. Pero en este caso, el punto B nos dice personas naturales no residentes. Entonces, usted ya evalúa estos 4 puntos, perfecto, no tiene los 183 días en 2 ejercicios fiscales, 12 meses continuos, su mayor volumen de activos no está aquí en Ecuador, y si tiene residencia en otro país, por lo tanto, entonces él es un no residente. Allá, todo ese análisis se tiene que hacer para que usted le pueda retener correctamente la tarifa del impuesto a la renta. Déjenme prender un poquito el aire, allí sí. Continuamos, querido amigo, ¿cómo están? Cuénteme cómo se siente ya en este nuevo año, con nuevas metas, nuevos objetivos, esperando que todo se pueda lograr, ¿verdad? ¿Qué nos menciona ahora el artículo 39 de la Ley del Régimen Tributario Interno acerca de los ingresos de no residentes? Recuerda que yo le mencioné que iban a haber 3 casos para personas naturales no residentes. Los ingresos gravables, lea por favor junto conmigo este artículo 39 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Los ingresos gravables de no residentes que no sean atribuibles a establecimientos permanentes, siempre que no tengan un porcentaje de retención específico establecido en la normativa tributaria vigente, enviados, pagados o acreditados en cuentas directamente mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras, u otros intermediarios pagarán la tarifa general prevista para sociedades. ¿Sí? Perfecto, se alinea perfectamente con lo que nos menciona el artículo 36, literal B, el 25%, sobre dicho ingreso gravable. Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas naturales residentes constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicción de menor imposición, que es del 15%, si usted se encuentra con algún país que tenga una tarifa de impuesto a la renta igual o menor al 15%, es considerado como un paraíso fiscal. O están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. ¿Cuál es la tarifa máxima prevista para personas naturales? Desde el 0 al 35, ¿cuál es la tarifa mayor? El 35%. Entonces, ahora sí, con esta base legal, va a responder junto conmigo. Si usted tiene que retenerle renta a una persona natural no residente en Ecuador, fácil, aplica el artículo 36, literal B. La tarifa general del impuesto a la renta para sociedades, ¿cuál es? El 25%. Si usted tiene que retenerle renta a una persona natural no residente en Ecuador, pero sí residente en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente, ¿a usted qué tarifa de renta aplicará? La tarifa máxima para personas naturales, que es el 35%. Entonces usted aquí aplicará el 35%. Ese es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo que está acá es cuando usted
a pesar de que usted sabe que tiene que retenerle renta, no lo va a retener. ¿Por qué? Porque va a hacer uso de los convenios para evitar la doble imposición. Allí usted tendrá que leer el convenio, si que se debe dejar renta en fuente o en residencia. Por ejemplo, los modelos de la ONU son modelos basados con el principio de la fuente, que se tributa de dónde está saliendo el dinero. Si el dinero está saliendo de aquí de Ecuador, el pago, entonces aquí se tiene que dejar la renta. Si se está prestando el servicio aquí, aquí se tiene que dejar la renta. Pero si usted aplica modelos de la OCDE, este organismo de la cooperación para el desarrollo económico, entonces usted tendrá que retener en cambio ya no es el principio de la fuente, sino en residencia. Pero esto variará en cada modelo es diferente, tendrá que usted que analizar. Por ejemplo, si está usted aplicando los convenios más antiguos que tenemos, en el caso de España, de 1991 aproximadamente, ahí le dice que si usted contrata los servicios profesionales, que eso se retenga en residencia. A ver, tú, español, ¿dónde eres residente? ¿Dónde tienes tus 183 días? Ah, ya tenías en España, entonces dame un certificado de residencia fiscal consularizado o apostillado, para que eso me vale que yo no te voy a retener renta porque vamos a hacer uso de estos convenios para evitar la doble imposición. Claro, usted tendrá que ir a respetar varios lineamientos, parámetros. Hay una resolución que también del año 2018 que fue actualizada, que nos habla hasta 50 fracciones básicas, que de aproximadamente de $500,000 para arriba, usted igual tendrá que retenerle por más que el convenio le diga no retenga. Entonces, es interesante poder analizar todos estos parámetros, pero vean, como este literal B del mismo artículo 36 de tarifa de impuesto a la renta para personas naturales, en el régimen general, miren cómo se divide en dos, desde el 0 hasta el 35, esta tablita que está acá, calculamos el IPC. Luego en el literal B nos habla de personas naturales no residentes y usted puede aplicar el 0%, el 25% o el 35%. Ahí tiene usted toda la base legal para que lo pueda revisar. De hecho, ahora sí, tarifa del impuesto a la renta para sociedades. Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. Y con esto, usted tendrá que leer, por favor, el artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Y cuando uno lee ese artículo, a veces uno que como que se marea un poquito, como que estuviera leyendo en otro idioma, un lenguaje extraterrestre que no se entiende. Entonces, esto sí puede marear, puede confundir un poco, pero miren, aquí yo le he elaborado esta tabla que sí o sí usted me va a entender. ¿Cómo opera la tarifa de impuesto a la renta para sociedades? Con esta tarifa efectiva del impuesto a la renta para sociedades, usted tendrá que calcular los impuestos diferidos. Con esta tarifa de impuesto a la renta efectiva para sociedades, usted tendrá que calcular el impuesto que le toque pagar a la administración tributaria, al fisco, hacerlo de la manera correcta. Porque usted puede hacer una superconciliación tributaria. Perfecto. Puede llegar perfectamente a la base imponible. Le felicitamos. Pero ahí no todo ha terminado. Ahí usted tendrá que multiplicar esa base imponible, la tarifa efectiva del impuesto a la renta para sociedades, en este caso, en el ejemplo que le traje. Entonces, esa tarifa hay que saberla calcular perfectamente. Muy bien, ahora sí, vamos a ir aumentándole la complejidad. Tenemos este caso, miren, caso A, caso B, caso C, el que está aquí arribita, caso C, caso D, caso E y caso F. A, B, C, D, E y F. 6 escenarios para la tarifa de impuesto a la renta general para sociedades. Y uno convencidísimo que para impuesto a la renta para sociedades es el 25%. Sí, de manera general, sí. Esa es la tarifa general de impuesto a la renta para sociedades. Pero de allí puede subir y de allí puede bajar. Y hay 6 escenarios. 6 escenarios. Entonces, como le decía, no solamente es especializarse en armar correctamente la conciliación tributaria y llegar perfectamente a una base imponible. Allí el trabajo no ha terminado. Hay que calcular correctamente la tarifa del impuesto a la renta para sociedades. ¿Cómo se procede aquello? Como le mencionaba, lea el artículo 37. Pero yo estoy seguro que al leerlo uno se va a marear. De paso, es mi propia experiencia que le estoy transmitiendo. Digo, no, esto no se entiende. Volví a leer, ya volví a entender más o menos. Tuve que darle una tercera lectura. Entiendo. Pero ya pasó la semana, ya me olvidé. Digo, y volví a leer otra vez. No entiendo, más o menos entiendo la tercera, volví a entender. Entonces digo, para que esto no se vuelva a repetir, digo, vamos a hacer este cuadro bien chévere, clasificarlo. Y dije, perfecto, el artículo 37, el tarifa de impuesto a la renta para sociedades, me habla de 6 escenarios. Entonces, vamos a ponerle una letrita, escenario A, escenario B, C, D, E, F, y de cada escenario armar un ejercicio completamente. ¿Les gustaría conocerlo? ¿Qué me dicen ustedes, por favor,
en el chat. Voy a esperar unos segunditos para ver cómo están. No se preocupe que yo les voy a dejar esto terminando la transmisión. Yo les voy a dejar esto guindado allí en nuestra fanpage Contadores Coco, un enlace como para que ustedes puedan dar clic allí y se descarguen. Es mediante Google Drive. ¿Ah? Entonces, me gustaría saber cómo están ustedes, si se va entendiendo, por favor. Henry nos dice sí. Takuri, Karina, disculpe que no me puedo poner los lentes ahorita por esta operación que he tenido, pero ya igual estamos para compartir, estamos entre amigos, entre familia, ¿verdad? Entonces, ya todo se permite. Maritza nos dice sí, por supuesto. Ah, ya, muy bien, muy bien. Gracias por compartir el material. Claro, perfecto, lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener. Muy bien, yo le comparto, pero usted también comparte para que más colegas se puedan beneficiar, ¿ah? Sí, porque esto se trata de esto, ¿verdad? De colaboración mutua. Comparta su conocimiento, sea mucho, sea poco, pero comparta. No se lleve esto a la tumba, ¿no? Que donde los gusanos se lo van a, se lo van a comer, por favor, comparta. No permita que esos gusanos coman su conocimiento. Más bien comparta eso con cada uno de sus compañeros, colegas. Muy bien, muy bien. Parece que la gente sí estamos bien, estamos despiertos, excelente, estamos todos allí. Entonces voy nuevamente a regresar el material. Mire, querido amigo, yo sé que aquí ya estamos en familia, ¿verdad? Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. Artículo 37. Lea por favor ese artículo y me va a dar la razón. No se marea. Pero con esta tablita que está aquí va a quedar claro. Vamos a ir con la parte A, la última. Mire, cuando usted le pregunte la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, ¿cuánto es? Usted va a decir, hay una única tarifa para sociedades. Bajo el régimen general es el 25%. Que de allí pueda subir, sí. Que de allí pueda bajar por algún beneficio, sí. Pero la tarifa general para el impuesto a la renta para sociedades es el 25%. Mire cómo usted parte de este 25% y cómo puede bajar en un 3%. Un 3% disminuye y le llega a usted al 22%. Entonces vamos a ver este primer escenario en cuando la tarifa de impuesto a la renta disminuye en un 3%. Entonces, con esto no le quiere decir que hay un caso donde la tarifa de impuesto a la renta es del 22%. No, no es la manera correcta de expresar. La manera correcta, ideal de expresarlo es que la tarifa de impuesto a la renta para sociedades es del 25% y que por un beneficio de exoneración de la ley del régimen tributario interno, tenemos una disminución en 3 puntos porcentualmente y eso hace que nuestra tarifa de impuesto a la renta disminuya del 25 al 22%. Entonces, no es que la tarifa de impuesto a la renta es del 22%, no. Hay una disminución de la tarifa de impuesto a la renta en 3 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque esa es la manera correcta de darse a entender para que el inversionista del extranjero, ¿verdad? Que no conoce todo esto de aquí, él puede entender que no es que hay 6 tarifas de impuesto a la renta, como le dije, 6 salarios, no se me vaya a confundir. Hay una única tarifa que de allí, señor inversionista, pueda subir, sí. Que de allí pueda disminuir, sí, pues claro, porque las leyes tienen sus beneficios, tienen sus exoneraciones, exenciones, tienen sus recargas para gente que no hace las cosas correctas. Entonces sí, pero su tarifa general es el 25%. Entonces, ¿cuál es ese escenario? Me va a preguntar que mi tarifa va a disminuir. Digo, miren, este es el escenario. El escenario que usted tiene que conocer es cuándo su tarifa de impuesto a la renta va a disminuir. No menciona que es para sociedades, micros, pequeñas empresas y exportadores habituales. Eso usted lo puede revisar en el artículo 38 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Que su tarifa va a disminuir en 3 puntos porcentuales. En el artículo 37, ya en los últimos párrafos, también nos explica un poquito aquello. Va a disminuir en 3 puntos porcentuales. ¿Para quiénes? Para sociedades quienes son micros, pequeñas empresas y exportadores habituales. Entonces, ¿qué es una microempresa? ¿Qué es una pequeña empresa? Un exportador habitual, usted lo encuentra en la definición del artículo 7 del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno, y le dice lo que es un exportador habitual. Pero ¿qué es una micro y pequeña empresa? Eso ya no le compete a la administración tributaria, eso usted lo va a encontrar en el código de la producción, pero específicamente en el reglamento. En el reglamento. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Este reglamento para lo que es micro y pequeñas empresas. Déjeme ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Este reglamento del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, el COCSI, el reglamento del COCSI, allí nos da la clasificación para lo que es una micro, una pequeña y una mediana empresa. Pero específicamente el beneficio tributario lo tienen las micro y las pequeñas empresas y los exportadores habituales. Y una microempresa, como nos menciona aquí, sus ingresos brutos anuales iguales o menores de $300,000 de los Estados Unidos de América y trabajadores de 1 hasta 9 trabajadores.
En el caso de haber alguna discrepancia entre el número de trabajadores y el nivel de ingresos brutos anuales, en caso de haber una discrepancia, primará el nivel de ingresos brutos anuales para ser considerado microempresa. Lo mismo ocurre para una pequeña empresa de $300,000 hasta $1,000,000. Usted es una pequeña empresa y trabajadores desde 10 hasta 49 trabajadores. Y si que hay una discrepancia entre el número de trabajadores con el volumen de ventas brutas, primará el volumen de ventas brutas. ¿Dónde menciona aquello? En el artículo 53, pero allí sí del COCSI. Y la clasificación de lo que es una micro, pequeña, mediana empresa o una gran sociedad nos dice en cambio el reglamento del COCSI, el artículo 106. Pero miren, hemos dado una lectura muy suave. La parte que usted tiene que tener clarísimo, lo que le va a definir a usted si es o no es micro o pequeña empresa, es el volumen de ventas brutas, no el volumen de ventas netas. Volumen de ventas brutas, ahí no está considerado las notas de crédito. Si ese volumen de ventas brutas es hasta 1,000,000, usted es una pequeña empresa. Si es hasta 300,000, usted es una microempresa, pero volumen de ventas brutas. ¿Por qué le digo aquello? Porque es importante conocer esto. Porque mire lo que nos menciona. Si usted es una micro o pequeña empresa, accede a esta rebaja de 3 puntos porcentuales de la tarifa de impuesto a la renta para sociedades. O si usted es un exportador habitual, accede a este beneficio tributario. Pero mire, ¿dónde está lo interesante de esto? De pronto ya lo conocemos muy bien. Pero mire, ¿dónde está esta parte, como decir, esta cascarita, como para que usted pueda en su formulario reconocer correctamente este beneficio tributario que viene por el lado de la reducción de la tarifa de impuesto a la renta? Porque usted sabe en su cabecita, a ver, en mis cálculos, yo soy microempresa o soy mediana empresa, por lo tanto, accedo a una rebaja de 3 puntos porcentuales. Pero ya cuando usted hace su declaración en el formulario de rentas para sociedades, se encuentra usted con la novedad que el formulario le calcula el 25%. Y ahí es que uno se pregunta por qué. Y eso vamos a responder. Miren, total de ingresos. Miren el caso que yo le he traído. Ingresos brutos, 1,400,000. Notas de créditos, 500,000, que son descuentos y devoluciones. Y eso hace que obtenga un ingreso neto por 900,000. Pregunto, bajo este escenario, ¿sería una pequeña empresa? Bajo este escenario, ¿sería una pequeña empresa? Porque mira, el beneficio tributario, la reducción de 3 puntos porcentuales para micros y pequeñas empresas. Pequeña empresa hasta $1,000,000, como nos menciona aquí la definición, ¿vean? Pequeña empresa hasta $1,000,000. Pero pregunto, en esta clasificación como tal, miren, mis ingresos netos son 900,000. ¿Será considerado una pequeña empresa o ya no es pequeña empresa y ya pasó a ser una mediana empresa? ¿Qué dicen ustedes? Voy a esperar unos segunditos. Voy a esperar unos segunditos a ver qué dicen ustedes, querido amigo. ¿Será considerado entonces una pequeña empresa o ya dejó de ser pequeña empresa y ya es una mediana empresa? ¿Es gran empresa? Ya, ¿quién más, por favor? Henry, si es pequeña empresa. Mediana nos dice, Andy Nacho nos dice ya no. Mediana también nos dice, ya muy bien, ya hay algunas, allá está la gente interactuando, ¿verdad? Sí, estamos ahí activos, ¿verdad? Entonces, mire, por eso que yo le mencionaba esta parte que está aquí. ¿Qué es una pequeña empresa? Dice, un valor de ventas o ingresos brutos, no ingresos netos, ingresos brutos anuales entre $300,000 y $1,000,000, ingresos brutos. Mis ingresos brutos, ¿cuántos fueron? 1,400,000. Entonces, yo ya dejé de ser pequeña empresa y ya soy mediana empresa. Y por lo tanto, yo ya no puedo acceder al beneficio de la rebaja de los 3 puntos porcentuales. Yo ya no puedo acceder a ese beneficio. Entonces, ¿verdad? Ya no soy pequeña empresa. Ya dejé de ser pequeña empresa, porque para ser pequeña empresa ingresos brutos de hasta 1,000,000, pero brutos. Mis ingresos brutos son 1,400,000. Yo sé que mis ingresos netos restándole la nota de crédito son 900,000, pero refiriéndonos al COCSI, el artículo 37 de la ley del régimen tributario interno le dice que usted puede acceder a este beneficio, una rebaja de 3 puntos porcentuales si es micro pequeña empresa, pero esa definición no da allá, el COCSI. Y su reglamento, y el COCSI, ¿qué le dice? Esa definición lo tiene mi hijo, lo tiene el reglamento.
Y usted viene al reglamento en el artículo 106 le dice, usted ya no es pequeña empresa, usted ya es una mediana empresa, porque es en base no a sus ingresos netos, sino a sus ingresos brutos. Y usted me va a pagar la tarifa general del 25% y no del 22%. Mire, entonces, mire, querido amigo, cuando uno se va al formulario 101, uno pone aquí total ingresos. ¿Cuánto voy a poner aquí de total ingresos? Los 900.000, porque ahí yo tengo que poner mis ingresos netos. Ingresos brutos menos las notas de crédito, $900.000. Entonces yo aquí tengo que poner mis ingresos netos de $900.000. Luego, sobre esto voy a pagar impuesto a la renta sobre los 900.000. Cuidado, no es que usted va a pagar impuesto a la renta sobre los 1.400.000. No, no, no. Usted paga impuesto a la renta sobre sus ingresos netos. Pero la tarifa, usted no va a poder acceder a ese beneficio, porque usted ya no es pequeña empresa, usted ya es una mediana empresa. Entonces, ¿cómo va a distinguir el formulario? Cuando usted llena aquí de manera informativa, total ingresos según la contabilidad, ingresos brutos totales según la contabilidad, 1.400.000. Entonces, cuando usted ponga aquí 1.400.000, el formulario le va a calcular automáticamente el 25%. Y ahí es cuando viene la pregunta, Jorge, ¿qué pasará? Mira, yo soy una microempresa, mis ingresos son mediana empresa. Digo, ya, perfecto, entonces el tarifa es 25. Ya, pero miren este otro ejemplo, mis ingresos son 900.000 y por lo tanto, lo que dice el artículo 37 es que yo soy una pequeña empresa y tengo que acceder al beneficio. Y no estoy accediendo al beneficio, me sigue calculando el formulario con el 25%. Yo digo, es que perfecto. Es que usted tuvo nota de crédito, sí. Entonces, en base a esto que está acá, no le va a calcular la tarifa del 25, sino que usted ya dejó de acceder a ese beneficio y su tarifa es el 25% como tal. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? No sé, la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, para poder acceder a esa reducción de 3 puntos porcentuales, es que el requisito es que sea micro o pequeña empresa, pero es en base a ¿qué? En base a sus ingresos brutos, no en base a sus ingresos netos. En este ejemplo, ¿va a pagar renta de qué? De los 900.000, ¿sí? Restando la nota de crédito. ¿Pero con qué tarifa? Con la tarifa del 25%. Ya no pudo acceder a ese beneficio tributario. Ahora, pero uno puede decir, venir aquí la viveza criolla. Ah, ya sé. La tarifa que se calcula en el formulario es en base a este casillero, vean. En base a este casillero se calcula la tarifa de impuesto a la renta para sociedades. En base a lo que usted ponga aquí, se calculará automáticamente el 22 o el 25%. Pero puede venir la viveza criolla, ¿verdad? Dice, ah, perfecto, entonces aquí voy a poner, no los 1.400.000, aquí voy a poner los $900.000 mismos. Mis ingresos netos los pongo aquí. Pero mire, aquí estoy cometiendo dos errores. El primer error que no estoy cumpliendo con lo que el llenado correcto. En este casillero me pide ingresos brutos, no me pide el ingreso neto. Punto número 1. Punto número 2. De tal forma que me va a calcular ahora sí el formulario el 22%. Ya no me va a calcular el 25%, me va a calcular el 22%. Pero en un control tributario, que de sí o sí le va a caer encima por andar haciendo este tipo de jugadas chuecas, que no es lo correcto, le va a venir por una diferencia tributaria, un comunicado de información, y le va a decir, ¿por qué 900.000, verdad? Cuando usted ha reportado notas de crédito y su tarifa de impuesto a la renta efectiva para sociedades no es el 22%, señor contribuyente, es el 25%. Y por lo tanto, le damos 5 días para que rectifique y pague la diferencia, más intereses como tal. Entonces, ese querido amigo, la tarifa de impuesto a la renta cuando tiende a disminuir en 3 puntos porcentuales, revisar por favor estos casilleros. Entonces aquí, esta es la manera incorrecta. La manera correcta es poner, pues, ¿verdad? Cómo es la naturaleza económica real existente de la empresa. Aquí es 1.400.000. Ingresos brutos, como lo menciona aquí. Lamentablemente tendré que pagar en base al 25%. No puedo acceder al beneficio. Vamos a ver el casillero, el literal B, la parte B. Miren. Cuando es 25%. Ahora sí, vamos a analizar cuándo es 25%. En este caso, ¿cuándo se da? Cuando usted tendrá que calcular sola, allí sí 25%. Cuando usted informó correctamente el APS, lo informó a tiempo, en este caso en febrero, le va a tocar a usted informar el APS, hacerlo a tiempo para que su tarifa del impuesto a la renta no vaya a subir. ¿Hecho? Entonces, por favor, hacer a tiempo esta APS es de crucial importancia. Si usted lo APS ya lo envía a destiempo, su tarifa de impuesto a la renta va a subir. Y puede incluso subir hasta en un 3%. Subirá hasta en un 3%.
fuerte estar acá, ¿verdad? Entonces, informar a tiempo el 100%. Entonces, si yo informo a tiempo el 100% de la composición accionaria, el 100, todo, no tengo que olvidarme ni de uno, yo tendré que calcular mi tarifa con el 25%. Pero si es que ya no informo todo el 100%, yo después hago una sustitutiva, que me olvidé un determinado socio accionista por aquí, por acá, mi tarifa de impuesto a la renta va a subir. Y a usted le va a llegar un comunicado de diferencia que no ha utilizado la tarifa efectiva del impuesto a la renta. ¿Ah? Entonces, hacer correctamente este anexo APS a tiempo y la información enviada a tiempo completa, porque usted puede hacerlo más adelante. Al día siguiente ya está el destiempo. Al día siguiente usted puede hacer una sustitutiva añadiendo a otro accionista y el fisco le dice, ya no, lo siento, su tarifa de impuesto a la renta ya no es el 25. Pero no, si envía tiempo, solamente me olvidé de informar a un accionista. Perfecto, pero su tarifa ahí sí va a aumentar. Ahí sí su tarifa, que no va a aumentar en 3%, lo entiendo, pero sí va a aumentar que hasta el 28%, en 3 puntos porcentuales. ¿No? Eso ya lo vamos a ver en los otros casos que están aquí arribita, cuando aumenta los 3 puntos o una parte de esos 3 puntos. Pero miren, en este escenario el 25%, yo informo a tiempo y aparte de informar a tiempo, informo el 100% de la composición accionaria. Entonces ya descanso perfecto, mi tarifa de impuesto a la renta es el 25%. ¿Qué más? Cuando dentro de mi composición accionaria no tengo ningún accionista que está radicado en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Déjenme hacerlo un poquito más grandecito aquí para que se vea. En este cuadrito estamos, ¿eh? Déjenme pintarlo de otro color. Aquí está, en este cuadrito estamos. ¿Ya? Déjenme hacerlo un poquito más grandecito. Que le tengo una información bien chévere aquí. Ya. ¿Qué más le dice aquí? Si usted dentro de esa composición accionaria hay 0% de accionistas que estén en un paraíso fiscal cuyo beneficiario efectivo es residente en Ecuador, no encuentra a nadie de ellos, entonces perfecto, su tarifa sigue siendo el 25%. Ah, ya entonces a usted le va a tocar revisar, a ver, déjeme ver la lista de mis socios accionistas. Ay, es que aquí tengo una persona en paraíso fiscal, no importa, pero detrás de aquello, el beneficiario efectivo, el que hace uso y goce y disfrute de ese dividendo como tal, de esa acción como tal, no es un residente ecuatoriano. Ah, entonces descanso perfecto. Este no es mi caso, no tengo ningún accionista que esté en un paraíso fiscal y detrás de ese paraíso fiscal hay un beneficiario efectivo. No, este no es el caso, perfecto, 0%. Por lo tanto, mi tarifa de impuesto a la renta es el 25%. Vamos viendo para que se entienda. Aquí está la parte B, como le decía. Parte B, aquí está el ejercicio B. Lado izquierdo, por favor, lo voy a poner del mismo color. Sociedad tiene accionista en Panamá. Usted es la sociedad y dentro de su composición accionaria usted encuentra que tiene un accionista en Panamá, cuyo beneficiario efectivo es residente colombiano. ¿Cuánto es su tarifa de impuesto a la renta? Es el 25%. ¿Por qué? Porque ya no es pecado que usted tenga dentro de su composición accionaria gente que esté en un paraíso fiscal. Ya no es pecado. Lo que sí sigue siendo pecado es que detrás de ese paraíso fiscal hay un residente ecuatoriano. Ah, ya, pero como este no es el caso, sí hay un accionista que está en un paraíso fiscal, está en Panamá. Pero yo pregunto, a ver, sociedad que estás en Panamá, por favor, yo sé que tú eres accionista de mi empresa A, tú que eres sociedad B, que estás en Panamá. Dentro de composición accionaria, ¿hay algún residente fiscal ecuatoriano que le dé el respaldo completo, verdad? Si la respuesta es no, tranquilo, no ha pasado nada, que ya en mi país, desde el año 2019 en adelante, ya no es pecado que tenga dentro de mi composición accionaria alguien que esté en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Pero lo que sí sigue siendo pecado es que detrás de esa sociedad que está en un paraíso fiscal se esconda un residente ecuatoriano. Pero como la respuesta es no, porque detrás de esa sociedad está un residente colombiano, tiene que pagar renta por allá. Entonces, perfecto, se queda tranquilo y su tarifa de impuesto a la renta sigue siendo el 25%. ¿Vean? 25%. Entonces, este es el caso B. Caso B. Cuando usted reporta a tiempo el APS y a la vez también en ese APS el 100% de la composición accionaria. Y también dentro de sus accionistas no hay un beneficiario efectivo que se esconda detrás de un paraíso fiscal, ¿ya? Que es residente ecuatoriano. Perfecto, ese es el caso B. Caso C, voy aquí arribita, el caso C. En el caso C, le voy a pintar otro colorcito. Aquí está, vean, caso C. En el caso C, ¿qué ocurre aquí? En el caso C es cuando su tarifa de impuesto a la renta va a subir, porque ya no va a ser 25%, ya va a ser ¿cuánto? El 28%, como lo menciona acá, el 28%, pero de manera total.
Es decir, los 3 puntos, de hecho, de cajón a la vena, 3 puntos porcentuales. Que mi tarifa era 25, sí, pero por no hacer las cosas bien o por irte fuera de estos parámetros de lineamientos, entonces tu tarifa ahora va a ser más 3 puntos porcentuales, el 28%. ¿Cuándo se da ese escenario? De forma total, ve aquí, de forma total. ¿Cuándo? Hay dos escenarios. El escenario C, la participación accionaria en paraísos fiscales y beneficiario efectivo residente del Ecuador igual o mayor al 50%. Ah, ya. ¿Qué le quiere decir el caso C? Que usted tiene accionistas que están en un paraíso fiscal, tranquilo, ya no es pecado, pero detrás de esa sociedad que está en un paraíso fiscal, si hay un beneficiario efectivo ecuatoriano y resulta ser que esa sociedad tiene un porcentaje en mi empresa igual o mayor al 50%. Allí sí su tarifa de impuesto a la renta va a subir en 3 puntos porcentuales. Nuevamente, cuando su tarifa de impuesto a la renta del 25 va a subir al 28% de cajón, los 3 puntos porcentuales de manera total, en el caso C es cuando usted sí tiene, dentro de su composición accionaria, sí tiene gente que está en un paraíso fiscal. Y detrás de ese paraíso fiscal sí hay un residente ecuatoriano. Ya. Y ese residente ecuatoriano resulta ser que tiene su porcentaje accionario aquí en mi empresa igual o mayor al 50%. Entonces, de cajón, mi impuesto a la renta ahora va a ser el 28%. Eso es lo que le dice el caso C. Veamos este ejemplo. Aquí está. Se lo pinto de este color. Vamos al lado izquierdo. Sociedad tiene accionista en Panamá. Ya no hay problema. Yo puedo tener un accionista en donde sea. Ya no es pecado que yo tenga accionista en paraíso fiscal. Ya, pero ¿qué más sigue diciendo? Cuyo beneficiario efectivo es residente 4. Ahí sí. De cajón, mi tarifa de impuesto a la renta va a subir. Vamos a ver cuánto va a subir. Su porcentaje accionario, este residente fiscal ecuatoriano que se esconde detrás de un paraíso fiscal por medio de otra sociedad. Mire cómo se dan estos juegos, pero esto ocurre en la práctica. Su porcentaje accionario es del 60%. ¿Cuánto es la tarifa de impuesto a la renta para usted, que es una sociedad aquí en Ecuador? Pues yo ya sé, aprendí que este es el caso C, mi tarifa de impuesto a la renta va a ser el 28%. Subió en 3 puntos porcentuales de cajón, porque tengo sociedad que está en paraíso fiscal. Detrás de ese paraíso fiscal hay un beneficiario efectivo ecuatoriano, residente fiscal en Ecuador, beneficiario efectivo ecuatoriano. Allá, perfecto, mi tarifa de impuesto a la renta va a subir. ¿Cuánto? Como el porcentaje accionario es igual o mayor al 50%, mi tarifa va a subir los 3 puntos porcentuales. Caso C. Caso D. Aquí está el caso D. Vamos al caso D con ustedes. Se le pinto de color verde. Igual o mayor al 50% de la composición accionaria no informada. Es decir, el APS. En el caso D. Cuando usted informó el APS, como yo le decía, usted puede informar el APS, pero después usted hace una sustitutiva porque no informó a tiempo todo el porcentaje de la composición accionaria. Y en este caso fue igual o mayor al 50% o no presentó. Si no presentó, el 28% de su tarifa. O si presentó, pero lo hizo de manera incompleta, usted después hace una sustitutiva, pero es igual o mayor al 50%, eso es lo que usted se olvidó, de cajón, entonces su tarifa de impuesto a la renta va a subir en 3 puntos porcentuales. Caso D. Aquí le tengo el ejercicio, vámonos al lado izquierdo. Dice, sociedad no informó a tiempo el 80% de su composición accionaria. El 80% no informó a tiempo. Eso quiere decir que cuando usted hizo el APS, lo presentó a tiempo, pero con el 20%. Luego, al día siguiente, solamente al día siguiente, ya reporta ese 80%. Pero ya el fisco le dice, ya no, Juanbrito, por favor, su tarifa de impuesto a la renta va a subir en 3 puntos porcentuales, de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Cuando no informó a tiempo su composición accionaria igual o mayor al 50%. Y este es su caso. ¿Cuánto usted se olvidó de informar? El 80%. Entonces, su tarifa de impuesto a la renta, ¿de cuánto será? Del 28%. 28%. Seguimos. Ahora sí. ¿Cuándo su tarifa de impuesto a la renta va a subir? Pero no hasta el 28%, sino sí va a subir, pero hasta el 28%. ¿Cuándo es este ejemplo? De forma parcial, aquí está. Cuando su tarifa de impuesto a la renta sube, sí, pero de manera parcial. Caso E. Participación accionaria en paraíso fiscal, ya. Y beneficiario efectivo residente en Ecuador, ya, de cajón, ya sé. Ya se cumplen estos dos parámetros, de cajón, ya sé que mi tarifa de impuesto a la renta va a subir. Pero, a ver, esa persona natural que es residente fiscal aquí en Ecuador, que se esconde detrás de otra sociedad que está en un paraíso fiscal, digo, ¿qué porcentaje accionario tiene ese beneficiario efectivo?
Allá, si es menor al 50%, mi tarifa de impuesto a la renta va a subir, pero no al 3%, es hasta el 3%. Vamos a ver ese caso. Caso número E. Vámonos a la izquierda, por favor. Aquí más al ladito a la izquierda. Sociedad tiene un accionista en Panamá, ¿ya? Cuyo beneficiario efectivo es ecuatoriano. Ahí sí está el pero. Ya tengo un beneficiario efectivo que se esconde detrás de una sociedad que está en un paraíso fiscal. Su porcentaje accionario es del 30%. ¿Cuánto es la tarifa de impuesto a la renta? Como el porcentaje accionario no es igual o mayor al 50%, por eso es que mi tarifa no es 28. Estoy en el caso E, cuando el porcentaje accionario es menor al 50%. En este caso es del 30%, entonces estoy en el caso E. Mi tarifa de impuesto a la renta subirá hasta un 3% porcentuales más. Vamos a hacer este cálculo bien chévere. Mire, Sociedad Panameña en Ecuador, vea, Sociedad Panameña, estos son mis socios. Yo en mi empresa, en mi sociedad, tengo a accionistas, a una empresa panameña cuyo beneficiario efectivo es un ecuatoriano. ¿Cuánto es el porcentaje? El 30%. Ya. Entonces, para él, la tarifa de impuesto a la renta va a ser el 28%. ¿Cómo hago este cálculo? Me lo voy a hacer con ustedes. Lo que voy a hacer es 30% por la tarifa del 28% en impuesto a la renta. Ahora sí, sociedad A. Ya esta es una empresa que está aquí en Ecuador, no importa. O pongan aquí Juan Piguavi, también puede ser, ¿verdad? Una persona natural, no hay problema. El 50%, ¿cuánto para él va a ser la tarifa de impuesto a la renta? El 25%. Multiplico el 50%, que es su porcentaje accionario en mi empresa, por su tarifa de impuesto a la renta, el 25%. Sociedad B, 20%, multiplico el 20% por el 25% para él también, ¿verdad? Porque no es una empresa que esté en un paraíso fiscal y detrás se esconde un beneficiario efectivo ecuatoriano. Entonces el 25%. Y listo, de tal forma que mi tarifa de impuesto a la renta no va a ser el 25%. ¿Cuánto va a ser? El 25.90%. Esta es mi tarifa efectiva del impuesto a la renta para sociedades. 25.90%. Caso F. Vamos al caso F. Cuando usted no informa la composición accionaria o lo informa a destiempo, ¿eh? Pero se ha olvidado de informar menor al 50% de sus accionistas. Ah, ya, ¿sabe qué? Sí informé mi APS. Ah, ya, entonces mi tarifa no va a subir, de hecho, los 3 puntos. No va a subir. Pero me olvidé de informar a todos los accionistas. Y resulta ser que el porcentaje accionario ha sido menor al 50%. Entonces el fisco le dice, ¿sabe qué? Artículo 37, su tarifa va a subir hasta en un 3 puntos porcentuales. Vamos a ver ese caso cuando yo informo a destiempo el APS, me olvido de informar menos del 50% accionario. Eso es lo que me falta a mí de completar en ese APS. Muy bien. Cuando se da ese caso, mire, caso F. Sociedad no informó a tiempo el 40% de su composición accionaria. Es el caso F, porque ve aquí dice, desde el 50% hacia abajo, caso F. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarifa del impuesto a la renta para usted? Vamos viendo aquello, vamos viendo aquí. Miren, yo pongo mi lista de socios y accionistas y resulta ser que tengo los porcentajes de los mis accionistas, el 30%, el 10%, el 60%, sumo el 100%. Perfecto. Yo me olvidé de informar el 40%. ¿De cuáles son este 40%? Aquí está. De la sociedad X y la sociedad Z, que también son otra sociedad que es accionista de mi sociedad. Me olvidé de informar a ellos. Esto también puede ser personas naturales, por si acaso. ¿Eh? Vamos poniendo aquí a Juan Piguar. No hay problema. No se me vaya a confundir en eso. También puede ser personas naturales. Muy bien, entonces no informé a ellos. Como a ellos no le informé, entonces mi tarifa de impuesto a la renta para ellos es el 28%. Y ahora sí, nuevamente, lo que usted va a hacer es esto, ¿verdad? 30% por el 28% su tarifa efectiva. 10% por el 28%. Ahora aquí, esta sociedad Y, también puede ser una persona natural, ¿verdad? Pongámoslo aquí, Flor Castro, 60% allá, para él la tarifa es el 25%, para mí, en este caso. 25%, entonces multiplico el 60 por el 25%, me sale un 15%. Sumo estas tres y miren, mi tarifa efectiva será el 26.20%, por no informar a tiempo a estos dos personajes. Entonces, mi tarifa subió del 25 al 26.20% cuando hice mi APS,
pero no lo llené de forma completa. Luego, al día siguiente, miren cómo sucede acá. Hago la sustitutiva, incluyo este 40%, pero ya sube mi tarifa de impuesto a la renta cuando yo haga mi declaración en abril. Entonces, querido amigo, ¿cuándo su tarifa del 25 va a subir al 28%? Cuando usted no informa, el APS subirá 3 puntos porcentuales de cajón. O informándolo, no informa todo de forma global el 100%. Una parte se le olvida. Entonces, allí sí su tarifa de impuesto a la renta va a subir hasta en un 3 puntos porcentuales. ¿Cuándo más su tarifa va a subir del 25%? Cuando cumpla estas dos reglas. Miren. Accionista está en un paraíso fiscal, régimen preferente o jurisdicción de menor imposición. Y detrás de ese paraíso fiscal se encuentra un beneficiario efectivo que está aquí en Ecuador. Cumple estas dos condiciones, su tarifa de impuesto a la renta va a subir. Va a subir. Pero si solamente dice, ya está en un paraíso fiscal, pero tú tienes que preguntar, porque ya me pide el respaldo. Detrás de esa sociedad que está en Panamá, en las Islas Vírgenes, en la Isla Caimán, un paraíso fiscal, ¿se encuentra un beneficiario efectivo ecuatoriano? Si la respuesta es no, tranquilo, su tarifa no va a subir. Ya no es pecado que usted tenga accionistas en que esté en un paraíso fiscal. Detrás de ese paraíso fiscal, si hay un residente fiscal ecuatoriano, allí sí su tarifa va a subir. Entonces, resumiendo esto, querido amigo, sobre la tarifa de impuesto a la renta, hemos hablado de las personas naturales y de sucesiones indivisas, de acuerdo al artículo 36, literal A. Su tarifa va a ir de acuerdo al 0 hasta el 35%, enlazado con el artículo 300 de la Constitución y el artículo 5 del Código Tributario sobre los principios de la tributación, el principio de la progresividad. ¿Qué más tenemos aquí? Habíamos calculado cómo esta tablita, estos cálculos están en base al IPC, un indicador macroeconómico, que es el índice de precios al consumidor. En base al 30 de noviembre, en este caso fue una tendencia hacia la baja de la canasta básica familiar un poquito más barata, sus precios han disminuido, en un caso en 1%, 0.91%. Entonces, esa variación porcentual, usted lo multiplica y usted ya tranquilamente usted puede calcular y tener su propia tabla de impuesto a la renta para personas naturales. ¿Qué más? Habíamos revisado también que la tarifa de impuesto a la renta para personas naturales, de acuerdo al artículo 36, literal B, iba a tener estos tres escenarios para personas naturales no residentes en Ecuador. Usted tendría que revisar el artículo 4.1 de la ley y el artículo 7 del reglamento, donde nos menciona a quienes se consideran residentes en Ecuador y por lo tanto quienes no van a ser residentes en Ecuador. Si es una persona natural no residente en Ecuador, usted puede retener el 0%, el 25% o el 35%, de acuerdo a cada uno de estos tres casos. Tarifa de impuesto a la renta para sociedades. Cuando le pregunten, ¿cuál es la tarifa de impuesto a la renta para sociedades? Hay una única tarifa, el 25%, que de allí sí puede aumentar, sí, o que puede disminuir, sí, como en este caso para micros y pequeñas empresas o exportadores habituales. Y el formulario le calculará la tarifa de impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas en base a lo que usted se ponga aquí, ingresos brutos, el casillero 61 y 52. También hemos analizado cuándo su tarifa de impuesto a la renta subirá hasta en un 28%. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias, querido amigo, colega, contador. Aquí estamos ya entre amigos, entre familia. Le deseo todo lo mejor posible en este año. Ya el día de mañana incorporamos nuevamente a nuestra rutina, a nuestro trabajo diario. También como contador este año para nosotros va a estar muy, muy fuerte en el ámbito económico más que nada y también en base de trabajo. No se pierdan también el Facebook Live del día de mañana. Déjenme compartir aquí pantalla con ustedes. Antes que se me vayan, déjenme compartir pantalla con ustedes. Tenemos un Facebook Live. Sí, este que está aquí, que lo estoy compartiendo. Cómo hacer un anexo de REDEP bien hecho, un anexo de relación de dependencias bien hecho, más el formulario 107. Estaremos abordando ahí algunos casos, por ejemplo, el cálculo del salario neto, procesos de control, diferencias tributarias que van a ver aquí, que no le va a cuadrar ese anexo REDEP con el formulario 101, impuesto a la renta para sociedades o de naturaleza cuando usted tenga que hacerlo. No le va a cuadrar. ¿Por qué? Porque tenemos la reducción de la jornada laboral por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y por el artículo 41 del Código del Trabajo. Tenemos esa reducción de jornada laboral. Entonces, allí va a haber un descuadre. Pero tranquilo, eso lo vamos a enseñar allí. Cómo hacer un anexo REDEP bien hecho. Hay casos en que se debe reportar al gerente general en el REDEP y hay otros casos en los cuales no se debe reportar en el REDEP al gerente general. Pero de forma conceptual, el gerente general no es empleado de la compañía. Pero aún así, habrán casos y casos. Y en esos casos sí tocará poner al gerente general en el REDEP.
¿Qué más estaremos abordando? Para enfermedades catastróficas, para personas que están beneficiarios que están en la provincia de Galápagos, tercera edad, discapacitados. Estaremos abordando todos esos casos. ¿Cuándo sí y cuándo no? Usted tendrá que presentar el anexo de relación de dependencia. ¿Quiénes están obligados? Y hay un caso muy especial en el cual usted tiene que presentar el formulario 107 que usted ve allí de manera anticipada. Son como unos 16 casos aproximadamente para el REDET. También le quiero invitar al cierre fiscal y beneficios tributarios para el régimen de microempresa. Ahí le dejo el enlace para que ustedes puedan dar clic y pedir mayor información. Este taller que está basado específicamente para el régimen de microempresas. Y aunque usted no lo crea, hay beneficios tributarios para el régimen de microempresas. Sí lo hay. No en la reducción del 2%, por favor. Ese 2% va porque está bajo ley. Va porque va ese 2%. No en una reducción del 2%, pero sí en una reducción de esa base imponible, que es así, se le haga más pequeño, para que de esa forma, al multiplicarlo por el 2%, el impacto sea menor para usted, para ese socio, ese microempresario como tal. Entonces usted tiene beneficios tributarios. Que sí le va a tocar hacer una conciliación tributaria, sí la hay. Hay conciliación tributaria para el régimen de microempresas. Hay base imponible para el régimen de microempresas. Hay beneficios tributarios para el régimen de microempresas y hay impuestos diferidos para el régimen de microempresas. Entonces, todo eso estaremos abordando con un sinnúmero de casos. Son casi 20 casos, en el cual yo le voy a enseñar ahí, desde lo más básico hasta lo más complejo, para que usted correctamente se determine esa base imponible en base a una conciliación tributaria para el régimen de microempresas. Entonces está cordialmente invitado para este sábado 9 de enero del 2021, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son 4 horas a full donde estaremos abordando todos estos casos. Y hay gente que ya ha tomado este seminario de 4 horas y las ha ido muy bien. Hemos armado un grupo en el WhatsApp y hemos estado respondiendo inquietudes. O sea, esto no se termina en el sentido de que ya usted asiste estas 4 horas y ya quedó todo. No. Abrimos un grupo en el WhatsApp para que en el transcurso del tiempo, si a usted le queda alguna inquietud, quedó pendiente, que siempre va a quedar alguna pregunta, bueno, perfecto, la podemos absolver en el grupo del WhatsApp. Entonces, querido amigo, me despido de cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos también el día de mañana. Cómo hacer un anexo REDET bien hechecito, para que usted tenga 0 glosas, 0 diferencias tributarias. De mi parte, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Hasta pronto.